Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma 5:7. Bienvenidos a nuestros diálogos sobre las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Soy Terry Ball, profesor del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young. Hoy se unen tres de mis colegas. A un lado opuesto de la mesa se encuentra el profesor Dana Pike. Bienvenido, Dana. Gracias, Terry. Nos acompaña también el profesor David Whitchard. Un gusto tenerte. El gusto es mío. Y junto a mí el profesor Thomas Wyman. Un gusto tenerlo, Tom. Es un placer. Gracias por venir. Hoy continuaremos hablando del Libro de Mormón y hablaremos acerca de los capítulos 5, 6 y 7 del Libro de Alma. Este es el comienzo de lo que llamo la reforma de Alma en Zarahemla. Es un gran esfuerzo misional o quizás de orientación familiar. Así se podría llamar a lo que Alma está a punto de enfrentar por un período de 5 a 8 años. Él deja el puesto de juez superior, cediendo el cargo a un hombre llamado Nefía, y se enfoca solo en sus responsabilidades como líder de la iglesia. Esto lo hace para reactivar a los nefitas apóstatas de quienes leímos en el capítulo 4, los cuales habían endurecido sus corazones. Cuando Alma está enseñando y ayudando a los nefitas apóstatas en la tierra de Zarahemla, ¿dónde están los hijos de Mosía, los que se convirtieron junto a Alma? Están llevando a cabo la obra misional entre los lamanitas. A partir del capítulo 17 de Alma, encontramos estos relatos misionales que nos encantan. La reforma de Zarahemla incluye los capítulos 5 hasta el 16. Son esfuerzos misionales contemporáneos. Son los hijos de Mosía enseñando a los lamanitas mientras Alma reactiva a los nefitas apóstatas. ¿Quién tenía el trabajo más difícil? Es difícil decirlo. Realmente lo es. En muchos sentidos lo es. El enseñar a aquellos que se creen conversos y aún no están totalmente convertidos al Evangelio. Es difícil decirlo. Es difícil decirlo. Muy difícil. Él empieza justo al sur de la ciudad de Zarahemla, donde la gente era algo apóstata. Luego sale a Gedeón y continúa hacia Melec, encontrando su camino hacia Monina. Empecemos con el capítulo 5. Este es un estudio extraordinario. Hay una cantidad increíble de doctrina dentro de este capítulo, que es uno de los más extensos en Alma. ¿Qué les gusta resaltar de este capítulo? ¿Puedo preguntar algo? Aún antes de empezar el capítulo 5, justo antes de empezar el mismo, leemos palabras que Alma, el sumo sacerdote según el santo orden de Dios, comunicó al pueblo en sus ciudades y aldeas por todo el país. ¿Quién lo escribió? Imagino que fue Moroni o quizás Mormón en su edición de las planchas. Sí, es interesante. Pienso que todos entendemos que es mormón. Quizás él no escribió el resumen del capítulo 5. Él no escribió el resumen del capítulo 5 porque esas divisiones de capítulos vinieron mucho después. Pero es interesante que a lo largo de los primeros capítulos de Alma hay muchas de estas pequeñas notas editoriales que nos dan una pista de lo que viene más adelante. Al comienzo del libro de Nefi encontramos una nota similar, donde Nefi incluye un resumen de lo que luego encontraremos en su libro. Sí. Debemos averiguarlo. Bien. Sí. Le preguntaré a un profesor de escrituras antiguas en View. Estamos sugiriendo que fue mormón. Bien, está bien. Veamos qué es lo que hace Alma. Él empieza en la ciudad de Zarahemla, intentando reactivar a aquellos que se apartaron de la fe. A ustedes, ¿qué les gustaría enseñar acerca de este capítulo? Pienso que algo que capta mi atención es que él reconoce esa apostasía. Usted usó esa palabra anteriormente. Alma ve que la carencia de fe de la gente es similar a su propia experiencia. Él era así. Él fue un apóstata. Él luchó contra la iglesia. Y yo creo que él puede utilizar su experiencia para reactivarlos y traerlos de regreso a la fe. Si ellos pudieran sentir lo que él sintió y conocer lo que él conoció, podrían ser activos así como él. Creo que es uno de los temas más grandes del capítulo. Hay varios puntos, pero este es uno de ellos. ¿Ustedes piensan que Alma quisiera recrearles las experiencias por las que él pasó, particularmente su experiencia de ver al ángel y haber sido llamado al arrepentimiento? Recuerden que él habló de cómo fue sacudido con los dolores de un alma condenada y vio que era en proporción a Dios. Él les invita a hacer lo mismo, por ejemplo, en el versículo 18. Antes de eso, Mencionaré discúlpeme. rápidamente un ejemplo para ilustrar este punto. Claro. Él dice,
¿podéis imaginaros ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento? Él pasó por eso, él sabe cómo se siente y dice, ¿pueden sentir lo que debe ser eso, teniendo un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades? Sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Eso fue lo que él sintió cuando fue sacudido con los dolores de un alma condenada. Cuando analizo el capítulo 5, pienso que ayuda mucho el reconocer que la estructura del capítulo tiene un propósito. Por supuesto, Alma, o más bien Mormón, nos dice en su compendio, les voy a decir lo que Alma hizo de acuerdo a su propio registro. Y de hecho, en el versículo 3, Mormón comienza a citar los registros de Alma. No sabemos exactamente lo que Alma dijo, pero sabemos lo que él realmente relata acerca de esa experiencia. A propósito, sé que va a continuar con esto de la organización, pero creo que este es un punto importante. Las palabras, según su propio registro, indican que Alma mantiene un registro y que al final de un día lleno de experiencias dice, esto fue lo que pasó. Sí, ¿Qué tanto estoy muy de tiempo le acuerdo. dedicó Alma Sí. a esto? Y ahora lo vemos en retrospectiva. Qué agradecidos estamos de poder tener los detalles que Terry acaba de mencionar. El hecho de que mantuvo su diario Definitivamente. aún estando cansado. Eso es muy cierto. Muy bien, muy bien. Yo iba a decir que creo que esto fluye tan bien que si pudiera leer los Háblenos de la segmentos estructura grandes que hay del aquí. texto de la manera que yo los interpreto y después podemos regresar a hacer hincapié en las partes pequeñas. El versículo 3 hasta el versículo 5 es como una pequeña nota histórica. Dice, recuerden a mi padre, el profeta, predicando en las aguas de Mormón. La gente vino a él y ellos estaban en cautiverio y finalmente el Señor los liberó. Y luego del versículo 6 en adelante, él dice, ahora no olviden que ustedes pertenecen a esta iglesia. Dice en el versículo 6, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos. Recuerden lo que les pasó y por lo que ellos han pasado y cómo ellos fueron fieles. Recuerdan cómo sus corazones cambiaron a medida que escucharon a mi padre, Alma, predicar y cómo mi padre, Alma, tuvo un cambio de corazón cuando escuchó predicar a Binadí. Y estos son los cimientos que él utiliza para el resto de su sermón. En el versículo 14 dice, y ahora os pregunto, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? Así que él ya usó Muchos a sus profetas padres hacen y eso. sus abuelos como ejemplos. Recuerden lo que estas personas hicieron. Ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿han tenido ustedes esa experiencia? Y continúa con una lista de preguntas para hacerlos reflexionar y ver si ellos han tenido una experiencia espiritual parecida, como el haber nacido de nuevo. Luego, cuando llega el versículo 26, dice, y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado este cambio de corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentirlo ahora? ¿Lo han conservado? Es una cosa pasar por ese cambio, pero es otra cosa No es conservarlo. suficiente haber tenido fe una vez. Correcto. Hay que conservarla. Correcto, mantener la relación. Y finalmente, cuando él llega al versículo 43, en lo que considero el último de los grandes cimientos de este texto, él dice, ahora quiero hablarles a todos aquí. Hablo con la fuerza de mi alma, porque he aquí os he hablado claramente. Versículo 44. He sido llamado según el santo orden de Dios, o he recibido esta autoridad. Versículo 45. ¿No suponéis que yo sé de estas cosas por mí mismo? He aquí, os testifico porque yo sé que estas cosas son verdaderas. Yo las he experimentado. Entonces él cierra, colocando los cimientos, preguntando, ¿han ustedes nacido de Dios? Si es así, ¿continúan ustedes siguiéndolo? Voy a compartir mi testimonio basado en mi papel de profeta con la autoridad de Dios, mi experiencia personal de que he nacido de nuevo, y luego continúa a exhortarlos a tener esa misma experiencia. Este modelo puede beneficiar a cualquiera que trate de ayudar a alguien que se desvió de la fe. ¿Puede recordar todas las cosas buenas que Dios hizo por usted en el pasado? Bueno, yo creo que hacemos esto en nuestras familias. Sí. Debemos mirar la tradición familiar. Pienso en mi padre que se unió a la iglesia cuando tenía 20 años. Yo sé su historia. Yo entiendo lo que le costó unirse a la iglesia y hacemos esto mismo en la iglesia entera. Miramos a nuestra herencia pionera y los sacrificios que ellos hicieron y esos desafíos y pruebas. Miren a sus padres y mírense a ustedes. ¿Dónde están ahora?
Sí, muy bien. ¿Es usted más feliz? ¿Está donde debería estar? Me encanta la manera en que Él los invita, luego de que les ha hecho examinarse a ellos mismos, y les dice, este es el camino para regresar. La invitación está bien hecha en el capítulo 5, versículos 33 y 34. Él usa esa palabra. Él invita a todos los hombres, pues a ellos se extienden los brazos de misericordia, y dice, arrepentíos y os recibiré. Venid a mí, y participaréis del fruto del árbol de la vida. Comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Es una hermosa invitación. Hablemos un poco más de la doctrina que se encuentra en este capítulo. Hábleme acerca del cambio de corazón y nacer espiritualmente de Dios. ¿Cómo explica esto? ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? Bien, para Alma es una perspectiva interesante, porque él no relaciona su visión particularmente con su cambio de corazón. Él habla bastante y en detalle haciéndoles preguntas, por ejemplo en el versículo 18, versículo 26 y en otros sitios, donde él hace estas preguntas específicas. Yo estaba en la presencia de Dios, yo era impuro. Una experiencia sobrecogedora, pero no dice necesariamente que esa fue la experiencia para su conversión. Alma nos habla más particularmente del cambio de corazón, del cambio de concepto, en el versículo 12. Él nos habla en el versículo 13 acerca de confiar en el Dios viviente. Cuando leo esto me pregunto si tuvo la visión. Yo sé que tuvo la visión, pero me pregunto si de esta visión él tuvo además una experiencia subsecuente de conversión. Algo que lo mantuvo, como lo dijo Dana. Él la obtuvo. Pero ¿cómo retuvo la fe? Pienso que eso es algo que está tratando de compartir. El lenguaje que usa es muy poderoso. Es muy autorreflectivo. Imagínese, ¿qué clase de experiencias usted ha tenido? ¿En dónde está usted ahora? Creo que todos debemos llegar a ese punto si queremos obtener ese testimonio. Me hace pensar que para él, a menudo hablamos de la conversión de Alma a hijo y pensamos en la visita del ángel, pero lo que usted dice es que no fue solo un evento. Fue un proceso que tomó lugar por un considerable periodo de tiempo. Así es, veo mucho lenguaje fuerte como cuando les dice, si vosotros estuvieseis ante el tribunal de Dios, sería algo espantoso. Pero él entiende que la conversión es un proceso, y eso es lo que está pasando aquí, así como hemos dicho que nuestros antepasados lo experimentaron. Usted ha obtenido este cambio de corazón en algún momento. En el versículo 26, Alma sugiere que algunos de ellos lo tuvieron, pero lo han olvidado. Pero este no fue su caso. Él trata de decirles que necesitamos enfocarnos en mantenerlo o en recobrarlo. Él nos dice lo que es el proceso en los versículos 45 y 46 de este capítulo. Luego de que Él les comparte este poderoso testimonio de Cristo y les invita a autoexaminarse, en el versículo 45 Él dice, y esto no es todo. ¿No suponéis que yo sé de estas cosas por mí mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas que he hablado son verdaderas, y como suponéis que yo sé de su certeza. ¿Y qué suponen que va a decir Él en el siguiente versículo? He aquí un ángel se me apareció y me dijo que me arrepintiera, y es así como lo sé. Pero no es eso lo que él dice. Por el contrario, Alma dice, he aquí, os dijo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí ayunado y orado por muchos días para saber estas cosas por mí mismo. Claramente después de la visión, porque no creo que Alma ayunara y orara antes de la visión. Esa fue su conversión. La visión lo encaminó, pero el camino se mantenía a través del ayuno y la oración. Y a través del Espíritu. Cuando hablamos del cambio de corazón, es importante notar que algunas veces en otras partes de las Escrituras se refiere a un cambio en nuestra naturaleza. En el rey Benjamín y en otros pasajes del libro de Mormón se describe así. Tenemos cierta clase de naturaleza cuando nacemos en este mundo mortal, y ese cambio de corazón es cuando nuestra naturaleza cambia a medida que aceptamos el poder de la expiación de Cristo. Como lo dice Mosías 5, no más deseo de obrar mal, sino hacer lo bueno. Nuestra inclinación es buscar siempre lo bueno y puro, en oposición a todas las cosas impuras que son típicas del mundo y que son tan llamativas para tantas personas. En los versículos 57 y 58, él hace esta mención cuando dice, ha tenido un cambio de corazón, aquí está cómo usted actúa y cómo es usted diferente. Esta es la diferencia en su vida.
¿Nos podría leer los versículos 57 y 58, por favor? Por supuesto. Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid de entre los inicuos, y conservaos aparte. Y no toquéis más cosas inmundas, pues he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, para que se cumpla la palabra de Dios que dice, los nombres de los inicuos no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo, porque los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida, y a ellos les concederé una herencia a mi diestra. Y ahora, hermanos míos, ¿qué tenéis que decir en contra de esto? Os digo que si lo impugnáis, nada importa, porque la palabra de Dios debe cumplirse. Y ese cambio de corazón es su meta. La palabra de Dios debe cumplirse. De hecho, cuando Alma termina su testimonio en el versículo 53, él refuerza todo el concepto. Nos lleva al 56, 57, 58. ¿Podéis dejar de lado estas cosas? Ciertamente con la evidencia que él ha presentado, especialmente cuando comienza a mirar hacia el interior y se siente el espíritu, es simplemente imposible. Se necesita empezar a actuar. Aquí se nos muestra paradigmas del buen pastor aún previamente a este pasaje, en los versículos 37 a 41. Sabemos que en el libro de Mormón muchas veces en los mensajes presentados por los profetas se nos muestran dos caminos. Está el camino de Dios y después tenemos todos los otros caminos agrupados en uno. Alma utiliza esta clase de enfoque para amonestar a algunas de las personas que estaban en Zarahemla. Versículo 37. Oh obradores de iniquidad, vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo, vosotros que habéis declarado conocer las sendas de rectitud y sin embargo os habéis descarriado. Y luego él dice, ustedes saben que pueden ser parte del rebaño de Dios y seguir al buen pastor, y el rebaño en este sentido es la gente que le ha sido fiel al convenio, y les recuerda que Cristo es el buen pastor. En el 39 dice, y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? Os dijo que el diablo es vuestro pastor y vosotros sois de su rebaño. ¿Usted está en el buen rebaño con el buen pastor o está en el rebaño equivocado con el pastor equivocado? Él hace la elección bastante obvia, ¿no es así? Así es interesante porque todos nosotros hemos tenido estudiantes que dicen, ¿qué pasa con esto? Siempre hay una zona gris. ¿Han tenido ustedes algún estudiante preguntando esto? ¿Qué le dicen? No de acuerdo a las enseñanzas de Alma. El libro de Mormón en toda su esencia. ¿Es blanco o es negro? Es blanco o negro. O usted va al cielo o al infierno. Sí. No hay terreno intermedio. Sí. No hay gente tibia, y me pregunto si ese era el desafío que la gente de Zarahemla estaba enfrentando. Decían que pertenecían a la iglesia del convenio, pero realmente no lo estaban viviendo. Bueno, es interesante porque creo que en cada situación puede que la misma respuesta no sea la respuesta correcta. Con frecuencia lo es, pero creo que si usted sigue la guía del Espíritu Santo, si usted es digno de la guía del Espíritu Santo y lo sigue, entonces usted sabe lo que es correcto y en ese punto no hay zonas grises. ¿Sabe lo que quiero decir? Creo que eso es lo que Alma está tratando de decir a esta gente. En el capítulo 6, versículo 2, dice que sus esfuerzos fueron efectivos. Dice, los que no pertenecían a la iglesia y se arrepentían de sus pecados, eran bautizados para arrepentimiento y recibidos en la iglesia. Usted tiene el presentimiento de que en este punto, aunque vivían en la ley de Moisés, su iglesia era similar a la nuestra. Observe el versículo 6. Se agrupaban frecuentemente en ayuno y oración. Eso era una reunión, congregación, la clase de gente que enseña y comparte. En especial lo que hacían en esas oraciones y en sus reuniones era orar por otros fuera de la iglesia. Me encanta la redacción aquí. Por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Supongo que esto tiene una amplia aplicación. Él deja Zarahemla y va a la ciudad de Gedeón. Cada vez que digo el nombre Gedeón me dan deseos de honrarlo. Me gusta ese hombre, un maravilloso héroe del libro de Mormón. Estoy agradecido de que nombraron una gran ciudad en su nombre. ¿Compararon el mensaje que da en Zarahemla con el que da en Gedeón? Claro. Por supuesto. ¿Qué diferencias ve? Una es más enfocada en enseñar la doctrina de Cristo, un vistazo en la vida del Salvador, y la otra me parece casi angustiosa. Es esta imagen de he experimentado esto, he sentido esto. Pero Alma hace más hincapié en esta idea, particularmente en el capítulo 7, versículos del 9 al 12. Creo que él está leyendo sus escrituras. Aquí hay lenguaje de Nefi, hay lenguaje de Isaías en el versículo 11, hay lenguaje de los Salmos.
Creo que él está escudriñando las Escrituras, recopilando la vida de Cristo y compartiéndola. Así que creo que es un enfoque diferente. Y creo que reconocemos que la gente de Gedeón no está realmente en la senda de la apostasía, ni siquiera cerca, de hecho no creo que lo estén. Versículo 19 dice, percibo que andáis por las sendas de rectitud, y por consiguiente le permite enfocarse en asuntos que son de mucho más valor, o sea, en Cristo. ¿En quién es Cristo? ¿Qué hizo en nuestro nombre? La expiación. Así que ambos dan un mensaje de esperanza, pero uno es muy reflectivo, mirando su vida. ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo los principios del Evangelio? Y esto es enseñanza e inspiración y contribución. Hay un tono muy diferente entre estos dos capítulos. Bueno, aún en los versículos 3 y 4, Alma dice, he venido con la esperanza de encontrarlos en la senda de la rectitud, y tiene razón, lo hace. Así que esto les da libertad. El mensaje del profeta está determinado por la audiencia. Un profeta puede revelar o reprender. Hablando a Zarahemla, hay bastante amonestación, pero él no ve la necesidad de amonestar tanto. Alma usa su tiempo revelando verdades acerca de la misión y el mensaje del Mesías. Si hiciera una lista de las cosas que aprendemos de Cristo en el capítulo 7, piensen lo que esta lista incluiría. Estamos en el año 83 a.C. Lo que está pasando en las tierras del libro de Mormón, donde hay profetas enseñándoles y comparando eso con lo que sabían del Mesías en la Tierra Santa, en la tierra de Israel. Hay un mundo de diferencia. ¿Qué es lo que Él les enseña? ¿Qué saben ellos de Cristo que tal vez no sabían en Israel? Primero, ellos sabían de María. Ellos saben su nombre, que lo reveló el rey Benjamín. En el versículo 10. Está en el versículo 10. Ellos saben algo acerca del llamamiento de María o de su papel, así que hay algunas instrucciones específicas y enseñanzas en su valor y en el que no había nadie como ella, en la concepción. Y luego en el versículo 11, ellos saben concretamente cómo será el ministerio de Cristo, que Él sufrirá dolor y aflicciones, removiendo cualquier énfasis en un Mesías soberano, un guerrero o como queramos describirlo. Este es un Mesías humilde y sufrido, y esto es algo nuevo. Más tarde, en el versículo 12, refiriéndose a su muerte, enfocándose en la expiación como el centro de su ministerio y no la redención de un pueblo como una nación física. Bien dicho. Si hubieran leído el capítulo 7 en el meridiano del tiempo, ellos no hubieran estado buscando por el Mesías milenario. Ellos hubieran estado buscando por el Mesías nacido de María, que vino a tener las experiencias de los versículos 12 y 13. Antes de seguir, ¿podemos regresar al versículo 7? Ciertamente me gusta lo que dice aquí. Alma dice, ustedes saben que muchas cosas van a pasar en el futuro. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero hay una que es más importante que todas las otras. Y esa es su manera de enfocarlos y decir, recordemos, que esto está a más de 80 años en el futuro. Desde el punto de vista de ellos, no van a estar vivos para verlo. Pero esta es la parte importante de su mensaje, concentrarlos en la venida de Cristo, quien va a ser el Salvador y la base de la salvación. Me gusta su introducción a esto. Probablemente deberíamos mencionar el versículo 10 antes de continuar. Y he aquí, Cristo nacerá de María en Jerusalén. Ciertamente, muchísimas personas han criticado a José Smith y el libro de Mormón porque no se refiere a Belén. Ciertamente, hay numerosos registros antiguos, muchos siglos antes de la partida de Ley, así como también muchos siglos después de la partida de Ley de Jerusalén, que usan la expresión la tierra de Jerusalén, no para referirse específicamente a la ciudad, sino a una región más grande. Ciertamente, Belén, estando solo a 5 o 6 millas al sur de Jerusalén, cae fácilmente en la tierra de Jerusalén. Hay varios sitios en Jerusalén desde donde se puede ver Belén. Cierto, y mientras la expresión la tierra de Jerusalén no se encuentra en la Biblia de la manera en que nosotros la usamos, sí sucede en otros textos. Y es solo un paradigma del libro de Mormón. Usted tiene Gedeón que está en la tierra de Zarahemla, así que se puede decir que tal persona estaba en Gedeón o en la tierra de Zarahemla. Es muy consistente con la manera en que el libro de Mormón da descripciones geográficas. Así parece ser. A todos nos gusta la doctrina de los versículos 11 y 12. Alma
sabía, él entendía el gran sufrimiento del Salvador y el porqué. Él tenía que venir como un humilde siervo. Debemos leerlo. Tom, ¿nos leerías los versículos Claro. 11 y 12? Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para poder soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne pueda socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Qué bendición tener un Salvador que sabe cómo socorrer a su pueblo. Se nos termina el tiempo para continuar hoy. Cuando todo está dicho y hecho, ¿qué mensaje realmente espera usted aprender de estos capítulos? Pienso que uno de los mensajes de estos capítulos que podemos compartir con nuestras familias, uno que he compartido con mi familia, es el sentimiento del pecado, el peso del pecado, del cual Alma hace hincapié en su discurso. No son los detalles de cómo el juicio tendrá lugar, es este peso. Él se da cuenta de cómo va a afectar su felicidad. Como resultado de este pecado, él se siente menos digno de lo que debería en la presencia de Dios, y creo que este es el resultado del pecado que tratamos de evitar. No es necesariamente acerca de lo que está escrito en el papel, sino los sentimientos que genera. Bien dicho. Muchas gracias.